Entusiastas y aficionados de la productividad, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Eficientes, tu podcast de productividad. Yo soy Gerson Melgar y hoy, lunes de productividad, hablaremos de la productividad consciente. Te contaré de qué se trata este nuevo enfoque y si te quedas hasta el final vas a conocer cuáles son los 4 pilares que soportan este nuevo enfoque. Pero antes de continuar, quiero recomendarte que te suscribas al podcast, que le des seguir en la plataforma en la que te encuentres, porque los próximos episodios voy a explicar detalladamente cuáles son cada uno de estos pilares. Por otro lado, te invito a seguirme en Instagram, por donde voy a estar dejando contenido adicional para complementar un poco toda esta información. Te voy a dejar los links en las notas del episodio. Ahora sí, vamos a hablar de qué es la productividad consciente. Pero para ayudarlos a definir y a que entiendan qué es la productividad consciente, quiero definir qué cosa no es la productividad consciente. Y la productividad consciente no es todo lo que se conoce como productividad tóxica. ¿Qué es la productividad tóxica? Me van a decir. La productividad tóxica es un enfoque en el cual nosotros, las personas, nos dedicamos a hacer más, ¿ok? Sin ningún objetivo claro, sin ningún objetivo definido y descuidando nuestro lado personal. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la productividad está concebida hacia la persona, tanto en su ámbito personal como en el ámbito laboral. Y la productividad consciente, que a partir de ahora me van a escuchar hablar mucho de ella, porque voy a empezar a difundirla mucho, es un enfoque en el cual nosotros nos vamos a enfocar inicialmente en el lado personal, ver cómo nosotros estamos equilibrando y balanceando nuestro lado personal y cómo es que la productividad y cuáles son los hábitos que tenemos que incluir dentro de nuestra rutina personal para ser más productivos. En segundo lugar, efectivamente, como tiene que ver la productividad, es en hacernos productivos. ¿Cuáles son los hábitos, los métodos, las herramientas que nosotros necesitamos para ser más productivos? Y finalmente, esto que vendría a coronar este enfoque, que vendría a ser el para qué. ¿Para qué queremos ser productivos? Muchas veces, y esto ha sido un error que personalmente he cometido yo, en el cual he estado muy dedicado por mucho tiempo, por un par de años, dedicado a hacer, sin ningún objetivo claro. Y de alguna manera disminuyendo o sacrificando mi lado personal. Entonces, la productividad tóxica es solamente dedicarnos a hacer. La productividad consciente es este enfoque en el cual nos preocupamos de cómo estamos nosotros, qué necesitamos implementar para ser productivos, nos vamos a dedicar a hacer y finalmente tener objetivos claros. Si nosotros tenemos en cuenta estos 3 aspectos, vamos a poder lograr la productividad consciente. Pero la productividad consciente va a tener 4 pilares, va a tener 4 fases que nos van a llevar justamente en orden a poder lograrla. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. El primer pilar de la productividad consciente es el balance. Y el balance se logra a través de establecer los hábitos y las rutinas que nosotros tenemos que establecer para balancear nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Vamos a tener que identificar en realidad qué es lo que estamos haciendo, si nos gusta lo que estamos haciendo. Hay metodologías que nos van a pedir identificar si estamos en el momento correcto. Hay metodologías que nos van a permitir identificar si el trabajo que estamos haciendo es el correcto o si la cantidad que tenemos de trabajo es el correcto o de repente debemos reducir el trabajo, reducir las horas, tener más horas de trabajo o de repente, ¿por qué no?, segmentar el trabajo en pequeñas porciones para poder trabajar mejor y sentir que estamos logrando nuestros objetivos. Es muy importante que nosotros identifiquemos esta satisfacción a través de lo que hacemos. Si no logramos identificar esto, no vamos a poder encontrar un correcto balance, por lo cual la productividad pierde sentido, por lo cual nosotros descuidamos a nuestro yo, a esta persona que tenemos dentro de nosotros que está tratando, que está buscando de ser productivo y se va a ir perdiendo. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos el balance.
cómo vamos a balancearnos. Y les recomiendo que se suscriban al podcast porque la próxima semana vamos a hablar largamente sobre este primer pilar de la productividad consciente. Así es que si quieres saber un poco más de cómo de repente encontrar este balance, cuáles son los hábitos, qué tienes que tener en cuenta, cuáles son las rutinas recomendadas, si hay una rutina recomendada o hay una rutina para cada uno, o si es que la forma en la cual estás implementando un hábito es lo más sano para ti o no. De todo eso vamos a hablar en el próximo episodio, así que te invito a que te suscribas al podcast para que no te lo pierdas. Ahora vamos a hablar del segundo pilar de la productividad consciente y es la gestión de enfoques. Ahora vamos a hablar del segundo pilar de la productividad consciente y es la gestión de áreas de enfoque o áreas de enfoque como yo lo defino. Y las áreas de enfoque son muy importantes porque nos van a ayudar a definir cuáles son las áreas de mayor impacto y dónde es que nosotros tenemos que dejar nuestro mayor esfuerzo. Es sumamente importante que nosotros identifiquemos esto y podamos filtrar cuáles son todas estas tareas que tenemos en nuestro día a día que están sumando a estos grandes objetivos que nosotros vamos a lograr por un lado, y ayudarnos a definir cómo es que nosotros vamos a dar este esfuerzo que nosotros tenemos. Estas horas, estas 8 horas que nosotros tenemos durante nuestro día, durante nuestro espacio laboral, se van a ir dirigidas a qué tareas. Y dentro de nuestro lado personal, en el momento en el que nosotros estemos en casa, en el momento en el que nosotros estemos en nuestros ámbitos personales, ¿cuáles son esos objetivos que quiero lograr en mi lado personal? ¿Okay? Entonces es sumamente importante que identifiquemos nuestras áreas de enfoque para lograr la productividad consciente. Ahora, el tercer pilar de la productividad consciente es, ahora sí, la gestión de tareas. Y la gestión de tareas, como les he comentado, va a tener su propio episodio y ahí vamos a detallar justamente cuáles son las metodologías propuestas, que hay muchísimas metodologías que he podido ir integrando en mi día a día a lo largo del tiempo y que, claro, funcionan solo para mí. Y para ti va a funcionar una metodología completamente diferente. Lo bueno es que vamos a poder brindarte muchas metodologías, muchos hacks de productividad a través en este pilar y tú vas a poder identificar cuáles son estos hacks, cuáles son estas metodologías que se acomodan a ti y vas a poder desarrollar tu propio método de productividad, porque la productividad es personal. Pero no solo vamos a hablar de métodos, no solo vamos a hablar de hacks, sino también vamos a hablar de herramientas digitales, como de repente tengo aquí en la mesa, o tanto herramientas digitales como herramientas escritas, ya sean las computadoras, ya sean las tablets, los cuadernos, asistentes virtuales y toda la gama de herramientas que podamos tener, que también he analizado y me he dado el tiempo de analizar muchas herramientas a lo largo de estos años para identificar cuáles son las que a mí particular me puedan ayudar dentro de la productividad y tengo la capacidad de identificar, si por ejemplo tú me vas a preguntar a mí, oye Gerson, yo soy así y tengo estas características y tengo esta forma de trabajo, ¿qué herramienta crees que me puedas ayudar? Y te voy a poder ayudar y te voy a poder decir cuál es la herramienta que yo te recomendaría de acuerdo a las características que tú tienes o que tu trabajo tiene. Entonces, sí, también vamos a hablar de gestión de tareas. Como les comento, es el tercer pilar de la productividad consciente. ¿Ok? Pero tenemos que también trabajar los otros dos pilares anteriores. En este caso, vamos a primero tener que balancear, después vamos a tener que definir los enfoques y recién ahí es cuando nos vamos a dedicar a hacer estas tareas y vamos a encontrar, como les comentaba, herramientas, metodologías, hacks, un montón de software. Hoy en día hay mucho software disponible que nos va a poder ayudar, así que de eso vamos a hablar en este tercer pilar que viene a ser la gestión de tareas. Y ya para terminar, vamos con el cuarto pilar de la productividad consciente
y es la mejora continua. Al igual que los 3 primeros pilares, este también es un pilar sumamente importante. La mejora continua o el Kaizen nos va a ayudar a que nosotros podamos definir un método de trabajo y buscar cómo mejorarlo de manera continua. Porque, como dicen muchas veces, y por ahí voy a encontrar la referencia, en algún momento voy a dejarles en las notas del programa la referencia completa y la persona que lo dijo, pero lo que no se mejora se degrada. Y si nosotros tenemos y definimos un método de productividad único para nosotros y no lo estamos mejorando, se va a degradar. ¿Por qué? Porque hoy en día existen muchas metodologías de productividad. Este va a ser un ejemplo corto. Pero hoy en día existen muchas metodologías de productividad, pero ¿qué pasa? Que se desarrollaron hace 20 años y a través de estos 20 años la tecnología ha cambiado tanto que si estas metodologías no se actualizan, van a quedar obsoletas. De hecho, muchas quedaron obsoletas. De hecho, las metodologías que tienen autores un poco más vivaces han podido acomodar sus metodologías a los tiempos actuales y ahora van a tenerlo que hacer mucho más rápido porque desde la aparición de la inteligencia artificial esto va a tener un crecimiento exponencial muy rápido. Entonces, esta metodología que finalmente nosotros desarrollemos propia, basada en este enfoque de productividad consciente, va a tener que implementar una mejora continua, una mejora constante. Cada uno de los hábitos vamos a empezar a analizarlos y ver si es que estos hábitos individualmente se van a poder mejorar poco a poco. Por lo menos vamos a tener que medirlos y ver si estos pueden mejorar o cambiar en el tiempo. Vamos a implementar hábitos en cada uno de estos pilares. Son diferentes hábitos que vamos a tener que implementar dentro de los pilares y la mejora continua lo que va a hacer es medir y tratar de mejorar o buscar una pequeña mejora continua constantemente. Y esos son los 4 pilares de la productividad consciente. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de qué es la productividad consciente. Y es este enfoque en el cual nos vamos a preocupar de la persona que está intentando ser productiva, cuáles son los hábitos que tiene que implementar y que los implemente de manera correcta para que no genere un burnout. Vamos a enfocarnos en hacer cosas productivas a través de herramientas, a través de nuevos hábitos y finalmente vamos a definir los objetivos que nos van a mantener motivados para seguir en este círculo virtuoso de la productividad. Y la productividad consciente se basa en 4 pilares. El balance, por un lado, que nos va a ayudar a justamente mantener este equilibrio entre el lado personal y el lado laboral. En segundo lugar, las áreas de enfoque que nos van a permitir que nosotros demos el esfuerzo necesario a estas áreas de mayor impacto. En tercer lugar, vamos a tener la gestión de tareas que a través de metodologías, herramientas y otros hacks nos van a permitir de alguna manera ser mucho más rápidos en nuestra gestión de tarea, en la gestión del trabajo. Y finalmente está la mejora continua, que es este último pilar que lo que va a hacer es que multiplique el efecto de estos 3 primeros pilares, haciendo y generando un grandioso círculo virtuoso de productividad. No quiero irme sin antes recordarte que el próximo episodio va a estar dedicado a hablar de el balance, el primer pilar de la productividad consciente, cómo podemos implementarlo y cuáles van a ser los beneficios que podemos obtener. Así es que para que no te pierdas este episodio, no te olvides de seguir el podcast para que te recuerde cuando llegue un nuevo episodio. O me puedes seguir en Instagram, donde también les aviso cuando publico un nuevo episodio. Pueden seguirme en Instagram como @gersonmelgar.com. Ahora puedes intentar ser más eficiente. Y recuerda que siempre puedes hacer más, pero a veces solo se trata de hacerlo mejor. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Más Eficientes. Chao, chao.